Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si es la primera vez que te pasas por aquí, te doy la más cordial bienvenida y espero que te quedes un buen rato. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, gracias por volver. Hoy vamos a sumergirnos en algo que ha robado el aliento de muchos, algo que verdaderamente toca el alma y nos hace creer en el amor para siempre. Vamos a hablar de esas palabras que Serkan le dedicó a Özge, unas palabras que honestamente enamoran, que son pura poesía y que gritan mi amor eterno. Prepárense para suspirar, para emocionarse y quizás, para querer correr a decirle a su persona especial cuánto la aman. Y antes de empezar a desgranar cada sentimiento, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos llenos de amor, romance y todo lo que hace latir nuestro corazón. Dale clic a esa campanita también para que te avise cada vez que subamos algo nuevo. Hoy vamos a desempacar esas declaraciones de Serkan a Özge que han tocado tantas fibras sensibles. A veces, en medio del ajetreo de la vida, olvidamos la importancia de expresar nuestros sentimientos. Nos quedamos con ellos guardados, sin saber cómo o cuándo decirlos. Pero cuando alguien como Serkan, con la sinceridad y la pasión que lo caracteriza, se desata en palabras para la mujer que ama, eso es mágico. Es un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero, se manifiesta en cada gesto, en cada mirada y, por supuesto, en cada palabra. Estas palabras no son solo un discurso bonito, son la manifestación de un amor profundo, de una conexión que va más allá de lo superficial. Son la prueba de que Özge no solo ha conquistado su corazón, sino que lo ha transformado. Vamos a analizar qué es lo que hace que estas palabras sean tan poderosas, qué elementos las componen para que resuenen de esta manera en nosotros. ¿Es la forma en que las dice? ¿El contexto en el que las dice? ¿O la autenticidad que transmite? Probablemente una mezcla de todo eso y mucho más. Serkan, al hablar de Özge, no se limita a describir cualidades físicas, que seguramente aprecia, sino que profundiza en su ser, en la esencia de quién es ella y cómo esa esencia ilumina su vida. Habla de cómo ella lo hace sentir, de cómo su presencia es un bálsamo para su alma, de cómo juntos han construido un refugio donde el amor es la única ley. Es ese tipo de lenguaje el que habla de impacto emocional, el que verdaderamente enamora. Cuando alguien te dice que tu risa es la melodía que desea escuchar, que tu mirada es el faro que lo guía, que tu presencia es el hogar al que siempre quiere regresar, bueno, eso es mucho más que un piropo. Es una declaración de dependencia emocional en el mejor de los sentidos, una confesión de que esa persona se ha convertido en el centro de su universo. Serkan parece tener esa habilidad innata para verbalizar lo que muchos sentimos pero no sabemos expresar. Él le dice a Özge que ella es su inspiración, su calma en la tormenta, la razón por la que quiere ser una mejor persona cada día. Y es que cuando amamos de verdad, la persona amada tiene ese poder transformador sobre nosotros. Piensen en las frases específicas que han trascendido. Probablemente hay alguna que resuena más en ustedes, ¿verdad? Quizás es esa en la que compara su amor con algo eterno, algo que el tiempo no puede desgastar. O quizás es aquella en la que describe la seguridad y la paz que encuentra a su lado. Es importante destacar que no solo se trata de lo que dice, sino de cómo lo dice. La emoción en su voz, la ternura en sus ojos cuando la mira mientras habla, todo eso suma a la intensidad del mensaje. No son palabras recitadas, son sentimientos vertidos. Y esa autenticidad es lo que hace que las palabras de Serkan sean tan poderosas. Nos hace creer en la fuerza de su amor, en la profundidad de su compromiso. Nos muestra que Özge no es solo un amor pasajero, sino la persona con la que quiere construir un futuro, una compañera de vida, su amor eterno. Y es que el concepto de mi amor eterno es algo que todos anhelamos, ¿no creen? Buscamos esa conexión que trascienda el tiempo, que sea incondicional, que nos haga sentir completos. Las palabras de Serkan no solo describen su amor por Özge, sino que también nos recuerdan la importancia de cultivar ese tipo de amor en nuestras propias vidas. Nos invitan a reflexionar sobre lo que buscamos en una pareja, sobre lo que estamos dispuestos a dar y recibir. Nos animan a ser más vulnerables, a abrir nuestro corazón y a dejar que el amor fluya libremente. Serkan, con su forma de expresar su amor, se convierte en un modelo a seguir para muchos. Nos demuestra que el romance no ha muerto, que las declaraciones apasionadas y sinceras siguen teniendo un lugar importante en las relaciones. Es un recordatorio de que aunque el mundo cambie, el deseo humano de amar y ser amado permanece inalterable.
Además de la pasión y la sinceridad, hay un elemento de admiración en las palabras de Serkan hacia Özge. Él no solo la ama, sino que la admira profundamente. Reconoce sus fortalezas, su inteligencia, su bondad y la forma en que ella ilumina el mundo a su alrededor. Esta admiración es crucial en una relación a largo plazo. Amar a alguien es importante, pero admirarlo, respetarlo y ver en él o ella cualidades que te inspiran, eso eleva la relación a otro nivel. Serkan parece ver en Özge no solo a su pareja, sino a una persona digna de profunda admiración, alguien que lo hace querer ser la mejor versión de sí mismo. Y es precisamente esa combinación de amor, admiración y respeto mutuo lo que construye un amor verdaderamente eterno. Las palabras de Serkan a Özge son un testimonio de que, cuando el amor es real, se manifiesta de formas que nos dejan sin aliento. Nos recuerdan la magia que reside en la expresión honesta de los sentimientos. Nos inspiran a buscar esa conexión profunda y duradera en nuestras propias vidas. Nos muestran que el amor no es solo una emoción, sino una elección consciente, un compromiso diario de nutrir y valorar a la persona que amamos. Y cuando esa persona es Özge, y el que habla es Serkan, las palabras se convierten en poesía, en promesas, en la reafirmación de que sí, el amor eterno existe. Y es en detalles como este, en esas declaraciones que tocan el alma, donde encontramos la confirmación de que vale la pena amar, de que vale la pena soñar con ese amor que perdura para siempre. Y para concluir, mis queridos amores eternos, hemos recorrido juntos esas palabras que Serkan le ha dedicado a Özge, palabras que sin duda enamoran y que gritan mi amor eterno. Hemos visto cómo la sinceridad, la pasión, la admiración y la profundidad de sus sentimientos se entrelazan para crear un discurso que no solo expresa amor, sino que inspira y nos recuerda la belleza de las conexiones humanas genuinas. Estas palabras son un faro de esperanza para aquellos que creen en el amor verdadero y duradero. Son una invitación a ser más abiertos, más expresivos y a valorar la chispa única que cada persona especial aporta a nuestras vidas. Espero que este vídeo les haya tocado el corazón tanto como a mí. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de emociones. Significa el mundo para mí tenerlos aquí. Ahora me encantaría saber sus pensamientos. ¿Qué frase de Serkan a Özge les ha cautivado más? ¿Han vivido alguna experiencia similar donde las palabras de amor hayan sido tan significativas? Déjenme saber todo en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido que les haga suspirar y creer en el amor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con esa persona especial, para que todos se contagien de este hermoso sentimiento. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores eternos. Los quiero un montón.